¿Qué tal histéricos amantes de componerle versos a los condones? Gente que escribe junto a una velita en pleno siglo XXI y quienes le rezan al Tulu como el nuevo niño Dios. Hoy hablaremos de un ser de luz cabrón, el santo patrono de tu virginidad y la mía, el culpable de que tus papás te hayan puesto de nombre Frodo, Legolas o Nazgûl. Amigos, yo sé que ustedes saben turbo chingo sobre la obra de Tolkien, por eso no vengo a explicarles por qué le puso comarca y no cofradía o suburbio hippie al hogar de los hobbits. Lo que haremos será adentrarnos en el detrás de cámaras. ¿Cuáles fueron sus pasiones? ¿Qué tipo de caprichos decadentes tuvo? ¿Quién le contó de cuando le dijo de aquella vez que se subió a un Lamborghini rojo y los paparazzi lo encontraron metiéndose coca junto a Gandalf el Blanco? Descubrámoslo en el capítulo de 6 cosas que no sabías de John Ronald Reuel Tolkien, o J.R. Tolkien para los compas. 1, 2, 3, 4. Todo mundo ha visto al menos una película del Señor de los Anillos. Y si no, seguramente es por Amish o mamón intragable. Pero si están más o menos familiarizados con la historia, tal vez recuerden esas escenas donde los personajes hablan como poseídos por el demonio. Si ustedes no son tan nacos como yo, sabrán que eso es élfico. Yo sé qué van a decir. Es turbo fácil inventar un lenguaje. Sucede en El Señor de los Anillos, en Game of Thrones y en los WhatsApps de tus tías. Primer dato curioso. La verdad es que Tolkien no era cualquier estúpido. El vato era filólogo, que en idioma mortal significa que sabía cómo nació y evolucionó una lengua o más. Sí, nuestro tetrañoño se inventaba lenguas e idiomas just for fun, con todo y alfabetos. Básicamente, mientras nosotros, la banda mortal, jugábamos a nuestros 8 años con Barbies, carritos o cuernos de chivo miniatura si eres de Sinaloa, Tolkien más o menos a esa edad inventó lenguas como el animálico o el nebosh. ¿Quieren más pruebas de que era el X-Men de la virginidad? Contribuyó en el diccionario Oxford con nuevas palabras en la letra W. Dio cursos sobre el verso heroico en inglés antiguo, historia del inglés, varios textos en inglés antiguo y medio, filología del inglés antiguo y medio y filología introductoria a las lenguas germánicas. Además, sabía inglés medio, inglés antiguo, irlandés, gótico, español, galés, latín, francés y alemán. Y tenía nociones muy decentes de esperanto, danés, neerlandés, lombardo, noruego, ruso, serbio y sueco. O sea, el güey era su propio Babelfish, su propio altavista.com, su propio el pequeño Larus. Hizo estudios muy pesados en el mito de Beowulf y solía interpretar lecturas dramatizadas entre sus alumnos de la universidad y los compas. O sea, Tolkien era ese amigo tuyo que estudió física y que cuando se pone borracho termina chillando sobre las leyes de la termodinámica. Historia real. Segundo dato curioso. No era el rebelde ni lista ateo que muchos creen, o como muchos de sus fanáticos y admiradores son. Sí, yo sé que mucha banda la empodera ir por la vida gritando que Dios no existe, o que nada tiene sentido la chingada y que por eso está bien perro coleccionar todas las clases de gonorreas que existen. Pero la triste realidad es que Tolkien era místico. Peor tantito. ¡Religioso, güey! ¿Y quieren un dato que los haga llorar? El Señor de los Anillos está plagado de simbolismo católico. ¡Born, baby! De hecho, hubo mucha banda que la echó de pedo porque creían que el trip de Tolkien con que los orcos fueran negros en un mundo de héroes blancos era parte de una conspiración racista, mágico, musical, reptiliana, illuminati, sinarquista. Pero la realidad es que esto solo representa la lucha básica entre el bien y el mal, representado por el blanco y el negro. ¿Qué tan católico era Tolkien? Déjenles paso el chisme último, que era súper compa de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Y no eran amigos y ya. Se dice que la esposa de Tolkien... ¡Esa mujer tiene un nombre! Llamada Edith, pues. Se dice que la esposa de Tolkien llegaba a sentirse celosa del bromance que su esposo tenía con Lewis. Lo más cabrón es que Tolkien no perdió oportunidad para bullear a C.S. Lewis por nada más y nada menos que ser protestante. O sea, el vato era como ese amigo caguengue que te la hace de pedo porque no crees en lo que él cree. Pero está bien, ya sabemos que la intolerancia es el aderezo en la ensalada de la vida. Tercer dato curioso.
Tolkien era el ultimate hippie y se tomaba muy en serio la naturaleza, la vida simple y la existencia de seres fantásticos y mitológicos. Básicamente era un hobby de espíritu. Eso sí, tenía muy en claro sus nociones de fantasía y mitología. De hecho, le tripeaban mucho a la mayoría de los fans de su obra y el mundo que creó. Sentía que exageraban y que no habían captado bien todo lo que intentaba decir en sus libros. Y si estuviera vivo, aún se sacaría un chingo de pedo si viera cómo tanta gente lo reduce al papá de los cosplayers y los fanfiction extraños que escriben donde Samwise Gamgee se coge un Nazgûl, o Legolas se da besos apasionados con Aragorn, o de cuando una elfa le da sexo oral a un hobbit mientras otro hobbit la somete. Y sí, los 3 fictions existen y no me pregunten cómo lo sé. Cuarto dato curioso. Dentro de las 1000 virtudes y conocimientos de nuestro tetrañoño deluxe santo patrono de la virginidad hippie, está el aportar estudios importantes sobre la literatura. De hecho, su ensayo sobre el cuento de hadas es hoy en día referencia para comprender un poco mejor la literatura fantástica o cuentos de hadas. ¿Qué es eso que se escucha? ¿Acaso es el suave sonido celestial de la ignorancia? ¡Ya vas a empezar! ¿Y ahora qué pinches qué? Querida pseudoliterata remedo de videoblogger, la literatura fantástica y los cuentos de hadas no son lo mismo. Ya sé que pinches no, pero no estoy dando cátedra en la pinche Universidad de Brown, ¿ok? Esto es internet, chingada madre. ¿Y por eso tienes que contribuir a la plaga de la desinformación? Bueno, pues, explica tú qué madres con la literatura fantástica, a ver si muy chingona. Según los estudios del ruso Svetan Todorov, existen 3 subcategorías para referirse a la ficción no realista: lo insólito, lo maravilloso y lo fantástico. Cuando los elementos de la historia parecen fantásticos, pero al final tienen una explicación lógica y racional, es insólito. Si por el contrario queda sin explicación, entonces es maravilloso. Lo fantástico es un equilibrio entre ambas subcategorías. Sin embargo, Tolkien sostiene que las hadas no tienen nada que ver con lo fantástico. Por el contrario, afirma que son de los seres más naturales. Así, el ser verdaderamente fantástico sería el ser humano. Ah, mira qué chingón, qué interesante, me vale madre. Así nunca conseguirás marido. Quinto dato curioso. Nuestro tetrañoño deluxe santo patrono de la virginidad hippie también era acá romántico y tierno. De hecho, cuando su esposa Edith murió, mandó pedir que su lápida tuviera el nombre de Lúthien por debajo y el suyo Beren, porque por supuesto que compartirían lápida en el cementerio. En honor a la historia de la elfa Lúthien y Beren el Mortal, 2 seres de naturaleza distinta que se enamoran en el Silmarillion. Amaba tanto a su esposa que la amaba a pesar de no tener las mismas creencias religiosas que él, aunque luego logró convencerla de convertirse al catolicismo porque #heteropatriarcado, güey, ya saben cómo son los pinches vatos. No se crean. Sexto dato curioso. Si creían que nuestro tetrañoño deluxe, santo patrono de la virginidad, hippie, soldado del amor, era uno de esos intelectuales inmamables que no los conmueve ni la caída de un pingüino bebé en el hielo. Pobrecito, es que lo veo correr patitas de no. Isa, concéntrate. Debo de pasar menos tiempo en internet. Se alegrarán de saber que era todo un showman. A Tolkien le mamaba montar escenas en los pasillos de la Universidad de Oxford. Hacía representaciones improvisadas de obras de literatura clásica con todo y voces. Y una vez fue a una fiesta vestido de oso polar. ¡Oso polar! Por cierto, si estaban preguntándose cómo es posible que Tolkien jamás se haya ganado el Nobel de Literatura, alguna vez le preguntaron si le hubiera gustado ganárselo, a lo que nuestro X-Men del celibato respondió que no se creía merecedor de tal honra. La verdad es que sí se lo hubiera merecido, millones de veces, pero Tolkien era demasiado modesto. Hoy en día es de los pocos escritores que logró vender tantos libros en vida como post-mortem, y su contribución a estudios literarios, así como a la literatura universal, sigue partiendo madres. Algunos piensan que su participación en la Primera Guerra Mundial lo marcó tanto que inconscientemente impregnó esa clase de desolación y tristeza en la atmósfera de la Tierra Media. Lo cierto es que legó al mundo una visión sensible y profunda sobre la vida y la condición humana. En su ensayo sobre el cuento de hadas, escribe: «Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas.
belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Así que, ya saben, la próxima vez que quieran perseguir sus sueños, recuerden que existió un hombre enamorado de las letras, crear historias y compartir su imaginario por el simple hecho de concebir una verdad alterna a la vida real. Es labor de los escritores hacerlo, y es nuestra forma de intentar sobrevivir a la precariedad del mundo y la amargura de todas las injusticias. Tolkien tomó la barbarie y desolación de la Primera Guerra Mundial y lo convirtió en un mundo habitado por hobbits, elfos, enanos, hombres, magos y Orlando Bloom. Parte del arte de la creación consiste en tomar incluso los elementos más devastadores y tristes para transformarlos en esa espada de doble filo que en vez de matar, salve. Literal. Ah, no, ese es otro programa. Sorry. Lisa, páralo. Se van a la chingada esto. Pero tardé mucho tiempo en aprendérmelo. Yo no lo voy a meter.